especie de malentendido que hay un momento que confunden goat, que es cabra, con ghost, que es fantasma. Es una cosa fantástica. Y es una lástima que, por lo visto, Ford pensaba haber hecho un episodio que se llamaba Ghost Story, historia de fantasmas, con Katharine Hepburn, que hubiera sido maravilloso y quizá hubiera cambiado el rumbo comercial de la película. Claro. Porque claro, uno de los problemas que tiene la película para su distribución es que no tiene un solo actor conocido. El más conocido ahora, pero entonces totalmente desconocido, era Cyril Cusack, que tampoco es una estrella que atraiga a la gente a los cines, ¿no? Pero es una lástima realmente que no se vea, porque es una película que es exactamente Ford como en estado puro, ¿no? Es en una dosis al 100% Ford, no contaminado por ningún otro elemento ajeno, ni por la historia, ni por las grandes temas. Los momentos finales de este segundo episodio, cuando se va al tren y es el hombre que mató a Liberty Balance. Hay una cierta nostalgia en el encuadre, cómo va dejando que el tren vaya saliendo. Luego se queda un momento con la estación vacía, sale la pareja, sigue con la pareja. Eso es, de repente tiene una melancolía y cambia continuamente de estilo dentro de su estilo. El tren es la relativa modernidad en comparación con el primer episodio, que es un episodio rural en el que se habla de los coches, de la radio y la televisión, y aparece ese tren, bueno, que es un tren poco moderno, por otra parte, es el tren, trenes que yo he llegado a ver en Irlanda. Es un tren también, de cercanías, pero que ahora debe estar desapareciendo y sustituido por las carreteras financiadas por los fondos de cohesión, y que va a cambiar totalmente. Yo creo que ya hay, por parte de Ford, el presentimiento de que es un mundo que se acaba, que es un presentimiento que tiene muy a menudo Ford y que es lo que impregna un poco de melancolía. Por ejemplo, Liberty Balance que mencionabas. Es justo que la ley sustituya al viejo oeste que representa John Wayne, pero al mismo tiempo hace un poco el wake, la ceremonia fúnebre irlandesa, por eso que se va. Lo mismo que ve que ha pasado el tiempo de políticos como el Spencer Tracy del último hurra, pero le dedica su último hurra. Yo creo que es un poco el último hurra por la impuntualidad total e imprevisible de los ferrocarriles de cercanías irlandeses, que en el fondo, pues dice, hombre, era una buena ocasión para contar historias, que ves cómo este hombre, mientras siguen llamando al tren y la gente se sube al tren, el otro sigue impertérrito contando minuciosamente su historia de fantasmas a la fascinada camarera, ¿no? Con la potencia de su estilo, que si tú hicieras, por ejemplo, yo no sé si eso estaba en el documental que hizo Bogdanovich de un par de horas, el Directed by John Ford, pero si tú coges, por ejemplo, y con una música adecuada, como se hace en este tipo de documentales, y metes unos trozos, por ejemplo, del Caballo de Hierro y los encadenas con Liberty Balance y metes el final de esta película, tiene sentido todo, porque hay una melancolía en el encuadre, en la duración del plano, en el humo, en la máquina alejándose. Y dices, bueno, y esto viene de otro tema, de otro episodio, de otra sensación. Dices, no, pero él es algo de eso sí que lo hacía Bogdanovich, aunque no tenía todas las películas a su disposición, pero lo que es cierto y totalmente alucinante, yo hace un mes y pico, estaba en la Filmoteca viendo la versión que han encontrado entera de su primer largometraje del oeste, su sexta película, algo así, Straight Shooting, que había visto antes únicamente un fragmento, que probablemente es lo que hayas visto tú también. Bueno, era llamativo cuando veías un fragmento y decías, aquí hay unos encuadres y unos planos que en el año 17 son ya John Ford y no podían ser de otra persona. Pero cuando ves la película entera, lo que es alucinante es que están ya los temas de John Ford y las imágenes y los encuadres de John Ford. Es decir, que parece que del año 17 al año 65 prácticamente no cambió, mejoró, se hizo más complejo, se hizo más sereno, se hizo más preciso, pero en el fondo estaba ya todo. Y hay una especie de continuidad absolutamente pasmosa que yo creí que solo ocurría con Hawks, pero he descubierto que curiosamente con Ford también sucede. Es que los temas en las películas de John Ford nunca salen de la línea argumental, salen de la puesta en escena. Yo creo que eso es una de las cosas grandes que tiene John Ford. O sea, la raíz de él no viene de que tenga que contar una historia, que hay previamente un guión y un argumento, sino que nace de la puesta en escena, del trabajo con los actores, de un gesto de un actor encendiendo un cigarrillo o tirando un cigarrillo, de algo que es lo que empieza a hacerse familiar en la línea narrativa suya. Es algo que es independiente de la literatura o del guión, sino que es de las primeras veces que tienes la sensación y la certeza que nace de algo distinto, de un nuevo medio, y que ese medio es lo que se ha venido a llamar puesta en escena, ¿no? Eso es asombroso. Y lo tenía, como dice Miguel, probablemente pues desde los años 15, 20, 20 y tantos, ¿no? Y eso le ha dado esa especie de un estilo
inconfundible, inimitable, no hay nadie que pueda hacer las cosas que ha hecho él, ¿no? En Straight Shooting hay planos que son premonición directa de Centauros del Desierto, temas también, pero vamos, como ha dicho Miguel, visualmente... gestos de Harry Carey, me parece que era, que son exactamente los mismos gestos que hace John Wayne 40 años después. Y una manera de introducir estos códigos de honor, por ejemplo, es muy curioso en el segundo capítulo cómo en cierta manera te explica en el segundo capítulo parte de lo que sucedía en el primero. Es decir, hay un momento en el que alguien acusa a ese pobre jefe de estación que le acusa de que un bisabuelo suyo había ido con un plato de sopa en tiempos del hambre. Y él dice la palabra, eso es mentira. Inmediatamente ya nadie piensa otra cosa. Es decir, ya saben que luego hay que defender esa... Es decir, una vez que se dice la palabra mentiroso a alguien, a partir de ese momento, ya, bueno, la guerra es evidente. Y te cuenta ahí, en ese pequeño acto, algo que elude en el primero y que es, digamos, lo que fuerza ese primer capítulo. Alguien había llamado mentiroso a un personaje y a partir de ahí llega el bastonazo y, en fin, todo el lío. Es decir, la palabra, como en cada uno de los capítulos va añadiendo una pequeña pincelada a lo que es un irlandés comme il faut. Es decir, que tiene... bueno, eso es algo propio en cualquiera de sus películas, ¿no? Pero que hasta incluso en los detalles pequeños de estos capítulos queda... No son los propios de sus películas, como tú dices, que yo estoy de acuerdo contigo. Tú ves La conquista del oeste, donde hay un estupendo trabajo de Hathaway, largo, y de Marshall, que y él tiene un trozo muy pequeño. Eso está claro que es de John Ford, pero hasta las escenas nocturnas, es lo que decís vosotros, adelantan a Centauro en el desierto, es que está, esto es después, es que es como John Ford, no puede haberlo hecho nadie, es que es una cosa tremenda. Tiene una firma inimitable. No, y además daba lo mismo que de repente haga un episodio de 22 minutos también. Claro. Evidentemente eres un hombre que funcionaba muy bien en las distancias cortas también, no solamente en las películas. En la media distancia, en la distancia corta y en todas las... De todas formas, como dice Oti, estoy totalmente de acuerdo, en esta película, que son 3 episodios completamente distintos, un cuento de Fran O'Connor y otro de 2 obras, está todo muy unido, y no solamente por la aparición del tema musical, la maravillosa balada revolucionaria de Rising of the Moon, la salida de la luna, sino los personajes, de las situaciones, las tradiciones, la ruptura de las tradiciones, las traiciones, todos los personajes, está toda la historia. A mí lo que me resultaba incomprensible, mientras que veíamos la película, lo comentaba con Miguel, es porque esta película fue prohibida en Irlanda del Norte, lo cual puede tener una explicación por el último episodio, eso es evidente, pero fue odiada en el sur de Irlanda, en el Eire, y sobre todo fue odiada por los del IRA, y yo no creo que se pueda dar una visión más... No voy a decir positiva del IRA, pero en fin, más épica. Está claramente a favor y tienen un éxito total en su tentativa de fuga del condenado a muerte y con un apoyo más o menos activo o pasivo de prácticamente toda la población. Lo que probablemente no les gustara, yo creo, como pasa siempre con estos maximalistas, es que el oficial inglés que sale al principio es un tipo decente al que a estar convertido en un verdugo. Y entonces yo creo que eso ya les pareció que era demasiado y que tenían que ser todos los ingleses. Es decir, la sed de maniqueísmo que pierde a los radicales que le exigen maniqueísmo a alguien que no suele tenerlo, como es el caso de John Ford. Bueno, ya que hemos pasado un poco al tercer episodio, quizá podíamos meternos con él, que es un episodio por un lado estupendo y por otra parte que para mí tiene un misterio, tiene la cosa que menos me gusta estilísticamente de toda la obra de Ford. Y además no he logrado nunca entender por qué demonios. No he encontrado, curiosamente, Bogdanovich no le preguntó nada en su gran libro de entrevistas a Ford sobre la película. No encontraron en ningún sitio ninguna pista. No la habría visto Bogdanovich, entonces a lo mejor... Probablemente, pero como tampoco Ford contestaba mucho normalmente a las cosas, es probable que si alguien le hubiera preguntado, le hubiera dicho, sí, porque... estás mal de la vista, o algo por el estilo, o está clarísimo porque lo hice, o alguna cosa semejante. Claro, que tú dices, porque hay una cosa muy curiosa en el libro de Bogdanovich, que es estupendo, cuando él habla de la otra película de las 3 historias de O'Neill, ¿cómo se llamaba? La del largo viaje a casa. Hombres intrépidos en España. Él le pregunta y lo que le contesta es que se comía mejor entre los de tercera que entre los de segunda y que todo el mundo al final se comer al comedor de tercera. Dice, bueno, pero está hablando de la película, ¿no? Como él decía siempre que no le gustaba hablar de las películas, pues es probable que no hubiera dado ninguna explicación. En un libro que tú odias, y yo también odio, sobre el aspecto documental, que es el de Lindsay Anderson, About John Ford,
Pues da una explicación que a mí nunca me había convencido Anderson, y es que como el fotógrafo es Robert Krasker, que fue el fotógrafo del Tercer Hombre, y hay planos raros, otra película de Wells, etcétera, que esa es la razón. A mí no me convence en absoluto. Yo te he oído mientras veíamos una explicación que puede ir por ahí, si es que existe alguna explicación para una rareza. Imponer el encuadre? No, Ford no se deja imponer el encuadre, y además Krasker yo creo que no, hizo... se puede imponer el encuadre.